Vamos. Eh, Voy a poner la pantalla completa. Me dicen si ya lo pueden ver. Entonces voy a tener los dos documentos. Lamentablemente Orlando pues, también se lo sacaron. Entonces, mientras Orlando regresa. Había iniciado con un inicio. Había generado unas variables que era n, donde iniciaba con un entero. Pero pues por el momento no lo vamos a trabajar de esa manera. Continuamos como estábamos antes, entonces en el anterior algoritmo habíamos dicho que en el segundo paso era que digitaran el número hasta donde quieren hallar los impares, lo vamos a hacer igual. El tercer paso, que es sumatorio igual a 0, lo vamos a hallar igual. El siguiente paso no lo vamos a hacer porque era el número donde íbamos a empezar. Ahora lo que vamos a hacer es a identificar si el número es decimal, es par o impar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo identificar eso? ¿Cómo es la manera fácil para identificar si un número es par o impar? Hola Wilber, qué pena, esto me sacó, no sé por qué. A todos, Orlando. No te preocupes, a todos los saco. Sí, ¿Quieres bueno, continuar? aquí ya lo tengo terminado, sí, pues si querés, Listo, o ya te pongo sea, como sería la forma presentador. que funcionaría. Dale, ya estás como presentador, entonces si quieres compártenos pantalla y continúas. Me avisas cuando se vea la pantalla. Ya se está viendo. Ella se ve, Orlando. Listo. Bueno, aquí estoy utilizando dos variables, ¿cierto? Que es n y una variable cualquiera, la llamé aux como de auxiliar, pues. Iniciamos el programa, aquí le decimos pues al usuario que ingrese los datos, que en este caso es uno solo, es una sola variable que es la n, ¿cierto? Entonces aquí para que el programa la acepte, pues le coloco el comando leer n, Sí, y luego inicializo el auxiliar en cero, pues para poder sumar sobre él mismo, y entro en un ciclo, mientras como vamos a decrementar aires hacia abajo, ¿cierto? Buscando y restando hasta llegar a cero. Entonces pregunto que si n es mayor que cero, pues evidentemente como ya hemos ingresado aquí un dato, entonces siempre que entremos acá, pues si hemos ingresado un dato mayor que cero, pues él va a entrar en este ciclo. Me dice si n es mayor que cero, pues evidentemente sí, entramos, luego entro en un if o en un si, pues una pregunta que hago, le digo si n porcentaje 2 diferente de cero. Este porcentaje es yo los separo aquí un momentico, que le doy insertar aquí. Este comando de el porcentaje significa módulo. El operador módulo es una división, es lo mismo que si yo hiciera, por aquí les voy a colocar eso mismo que si yo hiciera n dividido 2, pero la diferencia es que él no me va a arrojar el resultado de n dividido 2, sino que me va a arrojar es el residuo, ¿ya? Entonces, ejemplo, si yo ingreso un 5, cuando yo coloque 5 porcentaje 2, 5 porcentaje 2, él me va a arrojar aquí 1. ¿Por qué? Porque 5 dividido entre 2 da 2, pero me sobra 1, o sea, el residuo es 1. Entonces, por eso le pregunto acá si n módulo 2 es diferente de 0, es porque ese número es impar, ¿cierto? Porque si sobra algo es porque realmente no es una división exacta. Entonces lo que hago es que entro en este sí, que si es diferente, bueno, y este signo de admiración con este igual, es un operador que significa diferente de. Ya, entonces, ahí les explico los dos, no sé si a alguno le queda una duda, pues me pregunta sin problema. Entonces, les repito, este símbolo porcentaje significa módulo, que significa el residuo, y este signo de admiración con el igual significa diferente de. Entonces, si n dividido 2 hay un residuo, eso es lo que estoy diciendo acá, si hay un residuo,
entonces el auxiliar que está en 0 sea igual al mismo auxiliar, en la primera vez está en 0, más el número n. ¿Por qué? Porque ya estoy confirmando que sí es un impar, ¿cierto? Como voy a empezar a disminuir hasta llegar a 0, y como sé que a partir de ahí cada dos números hacia abajo son impares, pues entonces le digo que la n sea igual a n menos 2. ¿Ya? De lo contrario, o sea, si esta primera pregunta que me está haciendo, si n módulo 2 no es diferente de 0, o sea, en otras palabras, si es igual a 0, entonces me va a saltar a este de lo contrario. ¿Y qué le voy a decir yo? Que entonces que n sea igual a n menos 1. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que un número abajo del ingresado entonces iba a ser impar. Por consiguiente, este de lo contrario lo coloco es para que al menos una vez, en caso de que no sea impar, pues me asegure que le va a restar 1 y que la próxima vez que vuelva a este ciclo, pues sí sea impar, ¿cierto? Luego él va a empezar a sumar, cuando este mientras sea falso, o sea, cuando n ya no sea mayor que 0, sino que va a ser igual o menor, pues se sale de este ciclo, de todo este ciclo. Y de ahí, de este ciclo, me va a saltar a este, que es imprimir la suma de los impares, es que me imprima ese texto o esta cadena que dice la suma de los impares es. ¿Y por qué le coloco aux? Porque auxiliar o aux es el que me trae la sumatoria de todos los impares. ¿Ya? Por eso no lo saco de las comillas, sino que yo le digo la suma de los impares es, porque es lo que yo quiero que me salga exactamente en el texto. Y esta variable es la que contiene o trae la suma de todos los impares a partir del número ingresado que era n. Para mí así funcionaría, pues, ¿cierto? No sé si tenga algún error, no creo. Y si hay preguntas, pues con gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Orlando. Sí, para mí también funcionaría, está bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Se me van las letras aquí. Creo que ninguno tiene preguntas. Hola, ¿Aló? ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Estaba muy buena la presentación de Orlando, profesor, y mi pregunta iría a si el AUSI o sea, si Orlando al AUSI no le asigna el valor de 0 y corre el programa, en ese caso, el programa ¿cómo se ejecuta ahí? Si desde un inicio la variable AUSI no le asigna el 0. Bueno, en algunos lenguajes de programación, ¿o quieres tú contestarlo, Orlando? Sí, porque no, claro. Pues como decía Wilmar, en algunos programas o algunos lenguajes de programación, pues no hay necesidad de inicializarlo en 0, pero en otros son un poquito más estrictos y al uno declarar, el solo hecho de declararlo o el solo hecho así como aquí lo estoy declarando, así, por ejemplo, que la declaración fue aquí, con el solo hecho de declararlo, esa variable ya contiene unos datos, ¿cierto? Pues ya contiene, diríamos que nada porque nosotros no hemos ingresado nada, ¿cierto? Pero a nivel de memoria, esas auxiliares pues contienen, llamémoslo pues en mis palabras como basura, ¿cierto? Si vos sumas ese auxiliar sin haberlo inicializado en 0, muy seguramente te va a dar un error en el lenguaje o te va a sumar nada con números, ¿ya? O algo nulo con números, más no un 0, sino algo nulo con números. Entonces, como no todos los lenguajes son iguales, es uno para cerciorarse, y como estamos haciendo es pseudocódigo, pues yo me aseguro pues y inicializo la variable en 0 para que eso me ratifique o me asegure, valga la redundancia, de que al sumar con ese primer valor inicial en 0, pues me va a sumar un valor en 0,
y no una basura, o no un valor nulo, o algo así, o Un una vacío. dirección de memoria, etc. Listo, gracias Orlando. Sí, ya me queda claro ahí determinar esa variable. Sí, William, exactamente. Eso es lo que sucede. En algunos lenguajes de programación no es necesario inicializar las variables, ya explícitamente inicializan en cero y por defecto quedan inicializadas dependiendo del tipo de datos que yo esté utilizando. Si por primera vez guardo caracteres, queda inicializada como una cadena de texto. Si por primera vez guardo números, queda inicializada como entero o como decimal. Pero entonces depende más del lenguaje de programación. La idea en este momento era que estábamos haciendo es un algoritmo, ni siquiera un pseudocódigo, entonces no había la necesidad de inicializarlas, solo que es preferible que uno no se vaya acostumbrando a inicializar las variables para no encontrarse de pronto errores o sorpresas más adelante. Y que ustedes vayan cogiendo el ritmo de que es preferible siempre inicializar las variables. Respecto a una pregunta que hizo Julio en el chat, en donde dice que de dónde saca los operadores, son operadores matemáticos, Julio. Entonces, es de pronto conocerlos un poquito. Si quieren, yo los voy a investigar y les voy a publicar algunos artículos, algunas cosas en donde pueden ver cuáles son los diferentes operadores aritméticos y lógicos que se pueden usar dentro de programación. Normalmente todos los lenguajes de programación tienen ciertos operadores, pero podemos usar todos los operadores que normalmente conocemos, como son la suma, la multiplicación, la resta, la división, el exponente o la exponenciación, la raíz cuadrada, el logaritmo, senos, tangentes, tal cual como nosotros lo hacemos. Y los corchetes funcionan exactamente de la misma manera. Siempre se van a ir generando de manera esto. Los corchetes que él maneja acá es que él ya está manejando algo que se llama pseudocódigo y esos corchetes se usan para que ustedes sepan o puedan diferenciar los diferentes bloques que hay en su código. Entonces, por eso les decía, no se asusten, eso los vamos a ir viendo poco a poco, pero tranquilos, eso es fácil. Yo en este momento voy a compartir mi pantalla. Gracias, Orlando. Voy a compartir mi pantalla, me dicen si ya la estáis viendo, y estoy haciendo la transmisión de lo que hizo Orlando. Entonces él colocó acá. Profe, hay una pregunta. Dime. Digamos, ahí el proceso para el tratamiento de la información es, digamos, el primer paso es que extraemos esa información de un problema, ¿sí? De un lenguaje que nosotros pues podemos interpretar bien. La comenzamos a estructurar dentro de ese diagrama de flujo, se procesa ahí y digamos el siguiente paso ahí para esa información es montarla en lo que hizo Orlando, el pseudocódigo. Correcto. Pero entonces el O sea, el pseudocódigo proceso es ese. sigue. Normalmente el proceso que vamos a trabajar es este. Hacemos primero el algoritmo. Dependiendo del algoritmo podemos hacer el diagrama de flujo. Cuando ustedes ya sean expertos se pueden saltar el algoritmo de hacer directamente el diagrama de flujo. Y yo recomiendo nunca saltarse el diagrama de flujo y con eso sí hacer el eh, pseudocódigo o el código directamente. ¿Listo? Pero entonces estoy aquí haciendo el algoritmo de lo que hizo Orlando. Entonces venga a ver si ya entendí. O sea, tomamos la información en crudo de ese texto, la montamos en ese algoritmo. O sea, vamos a construir ese algoritmo utilizando un diagrama de flujo, ¿cierto? Sí, Y luego la pasamos al pseudocódigo. correcto. Listo, gracias.
Con gusto, William. El diagrama fue la representación gráfica del algoritmo que ya lo vamos a ver. Entonces, exactamente. Entonces, muchachos, dentro de los contenidos que están publicados en el aula están esa representación gráfica para los algoritmos. Entonces, no me voy a centrar en cómo o qué representan cada una, sino los vamos a ver ahorita. Este es el algoritmo que hizo Orlando, ¿sí? Del pseudocódigo que hizo Orlando. Entonces es mucho más largo a lo que hizo Orlando. Entonces, lo primero, inicio, digite el número hasta donde desea sumar los impares, que es igual a lo que teníamos en el anterior, ¿cierto? Entonces, exactamente igual. Inicio, digite el número hasta donde desea calcular los impares. Luego aparece una opción que es sumatorio igual a 0, exactamente igual. No inicializamos este valor que es número igual a 1 porque ya sabemos desde dónde vamos a empezar, pero vamos a empezar a decrementar. Orlando hizo una pregunta que decía, mientras que n sea mayor que 0, haga lo que aparecía ahí entre corchetes. Entonces eso que aparecía ahí entre corchetes es todo esto. Y ya les voy a decir por qué yo no le coloco ese mientras. Luego apareció una opción que él decía que si n dividido 2, el resultado del residuo era diferente de 0, lo que hacía era que sumatoria es igual a sumatoria más n, porque decía que como era diferente de 0, el residuo era 1, 3, lo que fuese, era un número impar. Cuando el resultado de una división entre 2 es igual a 0, es un número par. Entonces decía eso. Si la sumatoria es igual a esto, restábamos n en 2 y nos íbamos al paso 6. El paso 6 nos pregunta que si n es mayor que 0, debo ir al paso 4, es decir, volver a hacer esto mismo, y si no, debo ir al paso 7, que es este que es imprimir. ¿Listo? Si el resultado era igual a 0, ¿qué hacíamos? Decíamos que n es igual a n menos 1, porque sabemos que era un número par y solo resto 1 para llegar al siguiente número impar. Y me voy al paso 6 y hago la división y ahí sí hago la suma y ya se va a permanecer siempre en este espacio porque de ahí en adelante voy a empezar a restar de 2 en 2 hasta que llegue a 1, porque dice que sea n mayor que 0. Cuando reste 2 me va a dar menos 1, n va a ser menor que 0 y entonces viene acá e imprime el resultado. Preguntas, dudas, inquietudes. Este es el algoritmo del pseudocódigo que Orlando nos hizo el favor de realizar. ¿Tienen alguna duda? ¿Es un poco más claro a lo que había hecho Orlando?
Muchachos, no tanto silencio, por favor. No, yo no tengo ninguna duda y ya me está quedando claro. Listo. Listo. Julio, listo, está claro, listo. Claudia, ¿no tienes audio? ¿Me escuchan? ¿Todos los demás me están escuchando? Claudia, porfa, trata de revisar algún inconveniente que puedas tener con tu computador. Wilmar, yo creo que podríamos hacer de pronto una prueba ahí con un número pequeñito. Pienso yo que es Sí, si un quieres, ya lo número pequeño hacemos. para que ellos vean. Ah, listo, Claudia. Entonces estaba preguntando que si tienen alguna duda de esta diferencia. Vamos a hacer la prueba de escritorio que nos dice Orlando. Entonces inicializamos. La vez pasada le hicimos con qué número? Con El 11. 10. Ah, con el 10. El- Listo, sí. Con 10. Listo. Entonces iniciemos. Entonces n es igual a 10. Sumatoria es igual a 0. Y hacemos la primera pregunta. N mod 2 es igual a 0. 10, el residuo. El residuo de 2 El dividido residuo es 10. El residuo de 2 dividido. El cero. residuo de 10 dividido 2 es igual a 0. Entonces, en esta primera opción nos dice que esto no es factible, sino que tenemos que hacer esto. Y entonces hacemos esto. Entonces, en la primera pasada, ¿qué vamos a hacer? N va a ser igual a 10 menos 1, eso es igual a 9, y nada más. Y me voy aquí, al paso 6. ¿N es mayor que 0? Sí, N es mayor que 0. Sí. Exactamente, N sí es mayor que 0. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí va el punto 4. Correcto, entonces nos devolvemos aquí al punto Paso 4. 4 y nos vamos para el segundo paso en donde nos dice N, que es 9 mod 2 es diferente de 0. Sí, eso da 1, creo. Sí, da 1. N mod 2 da 1. O sea, el residuo es 1. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sumatoria es igual a 0 más 9. Es igual a 9. N es igual a 9 menos 2. Y me dice, vaya al paso 6. El paso 6 es, ¿n es mayor que 0? Sí, n es mayor que 0. Entonces, nos vamos al paso 4 y ahora hacemos n mod 2, 7 dividido 2 es diferente de 0, sí, es igual 1. Entonces, ahora sí hacemos otra vez sumatoria, es igual a 9, que es el valor que tengo anteriormente, más n, que es 7, eso me da 16. Y ahora hago n es igual a 7 menos 2, eso me da 5. Vuelvo a ir al paso 6, n es mayor que 0, sí, vuelvo al paso 4, entonces ahora me dice n mod 2, 7 dividido, 5 dividido 2, eso me da otra vez resultado 1, vuelvo a hacer lo mismo, sumatoria es igual a 16 más 5,
eso es igual a 21, n es igual a 5 menos 2, eso es igual a 3, y vuelvo a ir al paso 6. El paso 6 es, n es mayor que 0, sí, es 3, entonces me voy al paso 4, vuelvo a hacer la misma pregunta, 3 mod 2, eso me da residuo 1, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Me escuchan? Sí. Luisa. Sumatoria. Bueno, gracias Luisa. Sumatoria es igual a 21 más 3, eso es igual a 24, n es igual a 3 menos 2, eso es igual a 1, y me vuelven a hacer la misma pregunta en el paso 6, n es mayor que 0, sí, n es mayor que 0, entonces vuelvo al paso 4, sumatoria es igual a 24 más 1, eso es igual a 25, n es igual a 1 menos 2, eso es igual a menos 1, y ahora me hago la misma pregunta, voy al paso 6 y me dice n es mayor que 0, no, n no es mayor que 0, y ahora escribo el resultado de la suma de impares hasta 10 es 2.25. Esa es la prueba de escritorio. Eh, Wilmer, perdón, pronto hay un pequeño error ahí con la n, porque la n es que sale convertida en -1, entonces imprimiría es -1 en vez de 10. Ah, sí, tienes toda la razón. Tendría que crear acá uno nuevo que se llame número igual a n, y entonces aquí coloco número. Muchas gracias, Orlando. Es decir que almaceno el valor que me digitaron sobre este valor número y disminuyo solo la n para ir haciendo todo el proceso. Y al final imprimo ese valor número que almacené inicialmente. Muchas gracias, Orlando. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ahora vamos a hacer algo que vamos a utilizar uno que se llama un software que se llama Raptor, que yo se los publiqué a ustedes en el aula para que lo puedan descargar. Listo. Todos están viendo, sé que se ve pequeño, sé que se ve, es difícil verlo, pero quiero que por favor traten de hacer su mayor esfuerzo para revisar la opción. ¿Todos lo están viendo? Este software se llama Raptor, es un software que permite dibujar y probar
los diagramas de flujo. Inicialmente, a mí me gusta porque es muy sencillo, no necesitan que digitar mayor cantidad de código y lo podemos trabajar de manera fácil inicialmente para poder hacer los algoritmos. Existen otros que los podremos ir revisando y viendo cuál les gusta más a cada uno. Yo no tengo inconveniente, a mí me gusta por este porque es muy sencillo. Aparte de eso, es gratuito, entonces lo pueden usar sin ningún inconveniente. Fue desarrollado por estudiantes. Wilmar, qué pena. Si le das ahí en las opciones, en el menú donde dice Scal, puedes aumentar el porcentaje de... o ahí también arriba, sí, Sí, acá. 125. Sí, ahí, exacto. Para ver si es un poco mejor. Exacto. ¿Listo? Entonces acá lo pueden ver. Entonces vamos a usar el algoritmo que trabajamos ahorita. Este algoritmo. ¿Listo? Entonces, en Raptor existen estos símbolos sencillos. El primero, que es el de asignación, cuando yo quiero inicializar una variable o asignarle el valor a una variable. El segundo, que es una llamada, cuando quiero llamar subrutinas, que no lo vamos a ver ahorita nosotros esa parte. Los dos siguientes, uno es para capturar información digitada desde el teclado y el otro es para mostrar información en esta parte que se llama la consola. Esta es la opción de selección o las estructuras de selección que más adelante las vamos a ver, porque ya esta semana las vamos a trabajar, que son las opciones como ya vimos en este algoritmo, que son estas, del sí, del si no. Esas son las opciones. Estas son opciones de loop, que son como esta que estábamos haciendo acá, que era de ir a tal sitio o ir a tal sitio. Entonces, esas son las opciones del loop. Entonces, vamos a trabajar esta opción. Entonces, lo primero es imprimir una opción. Entonces, vamos a seleccionar el icono y darle clic acá. Me dice que debo guardarlo primero. Entonces, voy a guardarlo. Impares. Aquí ya me quedó guardado, dándole doble clic me aparece esta opción, esta ventanita en donde yo puedo escribir las opciones. ¿Qué es lo que me dice? Entonces, por ejemplo, acá me dan los ejemplos que entre comillas debo escribir lo que yo quiero que me digiten. Entonces yo le digo lo que teníamos acá. Para que sea más rápido lo voy a copiar. Verdad que a mí no me deja copiar. Yo trabajo con Mac, entonces a mí no... ya copió. Con Mac a mí me genera algunas dificultades. Listo, entonces aquí me dice ya digite tata, le doy guardar y ahora le digo que quiero que me almacene la variable el valor en una variable que le voy a dar n. En esta opción me permite ahora imprimir y capturar la información de una vez. Entonces en esta opción de impresión o de input me permite digitar lo que yo quiero que le muestre al usuario y en qué variable lo voy a guardar. Entonces yo lo voy a guardar en una variable que se llama n.
Ahora, ¿qué me aparece? Después, ¿qué me aparece? Me dice, inicializo una variable que se llama número, entonces voy a crear este otro acá y le digo set número en n, número igual n, lo mismo que estábamos trabajando acá. Luego me dice que inicialice otra variable que se llame sumatoria y la inicialice en 0. Entonces ya inicialicé la sumatoria en 0. Ahora me está haciendo una pregunta y esto es lo que quiero que revisen. Acá esto es lo que se llama un loop, porque estoy yendo. Si esto no es mayor que 0, voy a ir a 4 y si es mayor que 0, sí continúo hacia abajo. Entonces, como sé que va un loop, voy a colocar ese loop acá. ¿Listo? Y aquí me pregunta, ¿qué pasa cuando es cierto y qué pasa cuando es falso? Nosotros teníamos acá que cuando es cierto, cuando es verdadero, va a ir a 4 y cuando es falso va a ir a 7. Pero en el loop acá, cuando es cierto continúa y cuando es falso se devuelve. Entonces voy a invertirlo acá. Si n es menor que 0, menor o igual a 0, ir a 4, si no, ir a 7. Y ahí sí me queda igual que este. Y ahora sí hago esta opción. Entonces aquí voy a preguntar. ¿N es menor o igual a 0? Esa es mi pregunta. Si n es menor o igual a 0, sí, va a ser esto. Si no, se va a devolver. Y si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Si no me devuelvo, voy aquí y ahora sí hago esta pregunta. Entonces, hago esta opción acá. ¿Qué pasa cuando es verdadero y qué pasa cuando es falso? ¿Y cuál es la pregunta? La que tengo acá. Entonces, esa opción es n mod 2 diferente de 0. Aquí me está haciendo la pregunta. N mod 2 diferente de 0. ¿Se puede hacer así o se puede hacer como lo hizo? Gracias, Orlando. Sí. Loop o bucle o ciclo. Muchas gracias. N mod 2 o N porcentaje 2. En este Raptor puedo hacer esas opciones. Me dice, si es diferente de 0, voy a hacer esto. Entonces voy a hacer asignación. Y en esa asignación voy a decirle que sumatoria, se dan cuenta aquí en la parte inferior aparece las variables que ustedes van creando, va a ser igual a sumatoria más n. Después tengo que crear otra en donde le digo que n va a ser igual a n menos 2, que es esta. Y ahí me dice que voy al paso 6. Y el paso 6 es esta pregunta, que es si n es menor que 0. Menor o igual que 0. Que es esta pregunta. Ahora voy a hacer la parte del no. Si no es diferente de 0, entonces hago otra asignación aquí, en donde me dice que n va a ser igual a n menos 1. Y después me dice que vaya al paso 6, que es este mismo. Y aquí no es 4, 5.
El resultado de la suma de impares hasta ahora tengo que escribir eso, entonces voy a darle un output aquí, en donde voy a escribir si se dan cuenta, acá me aparece algo y es que me aparecen comillas más, entonces aquí en vez de la coma utiliza más número más comillas es dos puntos comillas más sumatoria. Listo. Porcentaje sería acá. Este sería el porcentaje. En vez de que coloque mod, coloco porcentaje. Entonces, para que ustedes tengan claro cuál es la función, sería esta. Ahora, ya quedó listo, lo voy a guardar. Y lo voy a ejecutar. Entonces, se me perdió la consola. Bueno, voy a ejecutarlo. Si te dan cuenta, aquí va apareciendo en verde en qué paso van, y aquí aparece la primera ventanita en donde me dice digite el número hasta el cual desea sumar. Le voy a digitar el 10, le doy OK, me aparece n igual 0. Aquí al costado izquierdo, debajo de los símbolos, aparecen las variables y cómo van disminuyendo. Voy a volverlo a ejecutar, pero lo voy a ejecutar paso a paso. Entonces me aparece esta opción, aquí me aparece, entonces le voy a dar 10. Entonces aquí al costado derecho, al costado izquierdo aparece n 2.10, número 2.10, sumatoria 2.0, que ya pasamos por esos lados. Aparece la opción del ciclo o el loop, me hace la pregunta n mod 2 diferente de 0. No, no es diferente de 0, n igual a n menos 1. Y si se dan cuenta, aquí n ahora es 9. N menor o igual que 0, no. Se devuelve al loop, que era donde nosotros queríamos, al paso 5. Vuelve a hacer la pregunta. Ahora, si es diferente de 0, hace sumatoria igual a sumatoria más n, que es 9. N igual a n menos 2. N ya queda en 7. Sumatoria va en 9, n en 7. Hace la pregunta de n menor o igual a que 0, dice que no y continúa hacia arriba. Yo ya ahí lo voy a dejar corriendo y se van a dar cuenta que siempre va a ir hacia el lado izquierdo, en donde el número va siendo diferente hasta que n es igual a menos 1, sale y aquí aparece la opción en donde me dice el resultado de la suma de impares hasta 10 es 25. Este es el diagrama de flujo, en donde los símbolos que normalmente nosotros usamos son este primero, que es un óvalo, que son los símbolos de inicio y fin. Este, que es la opción de recibir información por parte del usuario del teclado. El siguiente, que es un rectángulo, que son los de asignación o procedimientos.
El siguiente, que es un rombo, en donde son las opciones de eh, selección, en donde yo siempre voy a hacer una pregunta. Y esa pregunta siempre me va a arrojar un resultado falso o verdadero. Es decir, sí o no. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, del trabajo que tienen que realizar esta semana, la idea es que ustedes hagan el algoritmo en cualquier procesador de palabra, llámese Word, Notepad, WordPad, Notepad el que a ustedes les guste. Y el algoritmo lo pueden hacer dibujado a mano o lo pueden hacer en este programa que se llama Raptor. El que les quede más fácil a cualquiera de los dos. ¿Cómo sería dibujado este algoritmo? Yo ahorita se los mando dibujado, se los voy a mandar por correo electrónico dibujado. ¿Cómo sería este algoritmo? El mismo que acabamos de hacer, este, pero no es tan diferente al que nosotros trabajamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿El silencio es que no hay dudas o el silencio es que hay tantas que no queremos preguntar? Por favor, muchachos. ¿Están todos? Alonso, Andrea. Gracias, Orlando. Profe, una pregunta ahí. Dime, William. El programa Raptor nos ofrece, digamos, ese entorno que ofrece ahí es el básico, únicamente esos iconos son los que se utilizan ahí, o el programa tiene más iconos ahí, digamos que no son ventanas que hayamos visto. No, son solo esos. Son solo esos. Es tan básico que solo permite estos. Pero con estos podemos hacer todos los diagramas de flujo. Ah, listo. Sí, sí, me parece muy básico y como muy potente porque precisamente tiene ahí la opción para correr y todo. Me parece, o sea, por lo menos es el que voy a intentar usar y entender para trabajar mi diagrama. Eso era todo, gracias. Listo, con gusto, William. Eh, Andrea, listo. Cualquier duda que tengas, por favor, la colocas en el foro, me escribes al correo electrónico, lo que tú necesites, estoy pendiente. Por favor, no te quedes con las dudas. ¿Qué dudas, Claudia? Si quieres, abre el micrófono y dinos. ¿Qué dudas tienes, Claudia? Y las despejamos. Nos hemos extendido 15 minuticos, pero por los inconvenientes de que nos sacó a todos, les pido disculpas. Extendámonos un ratico más, si no tienen ningún inconveniente. Ah, ok, Claudia. Entonces, por favor, yo voy a subir la información. El video lo voy a subir ahorita al aula para que ustedes lo puedan revisar varias veces. Profe, otra pregunta ahí. Dime, William. Digamos, ahí usted de pronto que para abordar este tipo de temas exactamente que de pronto, o sea, como que qué conceptos buscamos,
Sí, ya sabemos que obviamente pues, vamos a trabajar según el tipo de número que, o sea, el tipo de valor que se vaya a asignar. O sea, a lo que voy es que de pronto una serie de conceptos Ah, básicos que vayamos a trabajar ahorita. listo, no te metas ahorita en esta parte de qué tipo de dato vamos a usar, si va a ser entero, si va a ser decimal, si va a ser carácter. No quiero que se metan en esa parte en este momento, ¿sí? Listo, sí, señor. Lo que Orlando nos estaba explicando, eso ya es pseudocódigo. En ese pseudocódigo sí es importante de pronto empezar a trabajar esa parte, pero en este momento no. En este momento lo que yo necesito, lo que yo quiero es que ustedes tengan claro cómo abordar el algoritmo. Entonces, el ejercicio hoy, que decía Julio que no entendía cuál era el ejercicio era hallar la sumatoria de todos los impares, de todos los números impares hasta un número digitado por el usuario. Entonces, por ejemplo, eso. Si se dieron cuenta, el ejercicio tenía dos maneras para afrontar. Alonso, cualquier duda, por favor, háganla dentro del foro o en el chat o me escriben al correo electrónico. No hay ningún inconveniente. Me escriben y yo les regalo una llamada y resolvemos las dudas. Lo mismo para Claudia y lo mismo para Andrea. Con todo gusto. Entonces, no, en este momento no quiero que se dediquen a eso. Entonces, es más que ustedes piensen cómo realizar eso. ¿Cuáles son los tips para realizar eso? Es pensar de manera matemática cómo resolver los ejercicios. Entonces, por ejemplo, en este, que era hallar la sumatoria, cómo hallar esa sumatoria. Entonces, ya al decirme sumatoria o la suma de todos los números impares, yo ya sé que debo tener una variable por defecto. Entonces, veamos el enunciado para poderlo como abordar y que ustedes de pronto resuelvan las dudas de cómo hacerlo. Dice, realice un algoritmo, ya sabemos que tengo que para determinar la sumatoria. Entonces yo ya sé que debo tener una variable para almacenar eso que me están pidiendo que se llama sumatoria. Entonces cuando a mí me piden algo, yo debo crear una variable para almacenar eso que me van a pedir. De todos los números impares, desde 1 hasta n. ¿En serio estoy hablando como como IT? ¿Eso es bueno o eso es malo? Creo que eres solo tú, Orlando. Entonces, eh, ya sé que debo hallar la sumatoria, es decir, que tengo una variable que se llama sumatoria, y ya sé que tengo que ir desde el 1 hasta el número que me dijiste, es decir, que debo pedir este número. Listo, entonces, como ya sé que tengo que ir hasta este número, entonces yo sé que debo pedirlo y por eso lo pedí acá. Los tips es analizar específicamente, no, por favor, muchachos, con bullying, no, mentiras, mentiras. Debo analizar puntualmente el enunciado y dependiendo de lo que analice en el enunciado es que debo hacerlo. Por eso es que debo seguir estas instrucciones. Primero, analizar el problema. ¿Cuál es el problema? Sumar todos los números impares. ¿Cuál es el diseño de la solución? Capturar un número hasta donde voy a sumar, que es este n. Iniciar desde el número 1, que fue este número que es 1. Sumo 2 al número anterior para generar el siguiente número impar y voy hasta que el número n, hasta que sea mayor que n o mientras que el número sea menor o igual que n. Entonces, estas son las maneras como ustedes pueden analizar. Voy a buscar videitos para publicarles, voy a buscarles tips si encuentro, pero en sí es eso. Intenten hacer los ejercicios y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, díganme y con mucho gusto las vamos resolviendo. Ahora sí, más enredada, o ahora sí hablo como IT, o ahora sí quedó claro. Claudia.
un poco más claro, listo. Me alegra mucho. La idea es esa. Y la idea es que ustedes puedan realizar los ejercicios y podamos resolver las dudas. Por favor, revisen toda la información que se está publicando, que estoy publicando. ¿Listo? Concéntrense en este momento en los ejercicios y listo, Claudia. Concéntrense en los ejercicios y vayan revisando el TEN contenido. Cuando termine los ejercicios, revisen el contenido que vamos a ver el próximo encuentro el próximo viernes. ¿Listo, muchachos? Mientras tanto, de aquí en adelante, cualquier duda, cualquier inquietud, mediante el foro en el aula o correo electrónico o por último en el chat. ¿Listo? Si necesitan una llamada para que les explique algo, me escriben y con mucho gusto yo les regalo una llamada. ¿Listo, muchachos? Entonces, quedo atento, quedo pendiente. Muchas gracias por la comprensión de las dificultades y muchas gracias por eh, estar conectados el día de hoy. No sé si quieran algo más, quieran que hablemos algo más. Si no, como dice William, hasta la próxima, que es el viernes. Bueno, muchachos, entonces, plazo los trabajos hasta el 1 de septiembre, Alonso. Son solo 3 ejercicios. Con todo gusto. Muchachos, hasta el próximo viernes. Que estén bien. Cuídense. Y muchas gracias en serio por conectarse y la comprensión. Viernes. No, Claudia. Sí, señora. Jueves es primero. Bueno, muchachos, que estén bien. Cuídense. Estamos revisando la información. Feliz noche a todos.